Muy buenas tardes, bienvenidos a una mirada al día. Soy Luciano Reboredo y como de costumbre cuento con la compañía de Ángel Delgado, a quien saludo y también doy la bienvenida al programa. Muy buenos días, muy buenas tardes. Siempre la costumbre, estar contento contigo conversando. En esta oportunidad, en el ámbito de las fiestas patrias, ayer fue el día del aniversario 201 de la proclamación de la independencia y hoy, de acuerdo al cronograma cívico, continúan estas fiestas, que son de rememoración de la patria, del momento fundacional, donde los peruanos decidimos en aquellos tiempos tomar una ruta independiente y hacer dueños de nuestro destino. Y eso es lo que estamos aquí analizando el día de hoy. Y este es un programa de alguna medida especial. Estamos analizando un año de gobierno y, por cierto, basándonos en el mensaje presidencial, que más allá del juicio negativo que tenemos del mismo, sí es fuente para sacar algunas conclusiones y sobre todo plantear análisis e interrogantes sobre el devenir futuro del país en los próximos meses. Adelante. Así es, Ángel, el día de ayer tuvimos el mensaje de Pedro Castillo al Congreso dando cuenta de su primer año de gobierno, de los que serían sus logros, y vimos un discurso en realidad totalmente insulso, carente de contenido, que más parecía una lista de informes ministeriales, pero de cosas de rutina, no se vio ningún logro importante. Comenzó el discurso de una manera un poco confrontacional contra la prensa, contra el Congreso, contra la oposición, y luego lanzó esta lista que resultó soporífera, Ángel, de avances supuestos de los ministerios, pero que daba cuenta pues de la creación de una comisión de tal, del avance de un expediente técnico, a ese nivel, lo cual no significa ninguna obra, ¿no? Y bien pudo haber reducido mucho ese discurso porque estuvo citando cuestiones de rutina. Por otro lado, en mi opinión, se vio a un hombre ya abatido, terminado, en lo que podríamos haber llamado un discurso final, ¿no? Un discurso de salida, un discurso, eh, como dije ayer en un comentario, era hecho casi en artículo mortis, ¿no? Diciendo lo último que tenía que decir, porque ya no le queda más, ¿no? Tenemos algunos fragmentos de este discurso, como cuando se refiere a los medios de comunicación, que yo creo que podríamos comenzar por ahí, si te parece, porque Correcto, hace una constante en este gobierno en todo el año. desde la campaña electoral. Vamos a Así ver lo es. que dice refiriéndose a los medios. Los medios de comunicación, en su mayoría, se han encargado de que nos mantengamos y de mantenernos desinformados, porque a los medios empeñados en destabilizar el gobierno no les interesa difundir los logros. Solo se emiten mentiras y noticias falsas de Pedro Castillo. Solo se emiten esas cosas. Acusado de corrupción sin ninguna prueba. Se van a cansar de buscar las pruebas porque no la van a encontrar. No, bueno, si quieres, entro al comentario del caso. Yo creo que, bueno, primero que es el estilo consabido, donde él responsabiliza de todas sus desgracias a la prensa. Yo no voy a negar acá que la prensa tiene una importancia significativa en la vida política del país y la prensa puede ensalzar y puede destruir personajes, pero eso depende de la correlación de fuerzas. La prensa es efectiva en denostar cuando se la agarra con una minoría que de alguna manera está en desgracia y entonces quiere destruirla. Eso fue lo que nos pasó a nosotros los demócratas, que vivimos una ofensiva brutal de descalificación, de quiebra política, moral, de acusaciones de todo tipo, cuando nosotros insurgimos contra el lagarto Vizcarra. El lagarto Vizcarra estaba premunido de toda la legión de los medios de comunicación que mayoritariamente se alinearon con él. Y claro, era una máquina que avasallaba, que destruía, como los tanques alemanes de la Primera Guerra, los Panzer que pasaban por encima de todos nosotros. Pero cuando los medios de comunicación enfrentan a un gobierno, y sobre todo un gobierno recién salidito de unas elecciones, o sea, fresco,
legitimado por la votación, esa correlación es completamente distinta, Luciano. Ahí el presidente es el que tiene todos los medios, primero porque les corta el caño para empezar, y en segundo lugar, la presencia del presidente de la República, el discurso del presidente de la República, lo dicho por el presidente de la República, no puede ser jamás omitido por ningún medio si es que quiere vender algo. Entonces, el presidente puede marcar la pauta, puede empezar a ponerlos contra la pared, y la verdad es que los medios terminan subyugándose. Siempre ha sido así. Fujimori, cuando estuvo en el poder, por ejemplo, probablemente no tenía en ese momento el respaldo de los medios, pero su presencia imponente los puso contra las cuerdas y los medios terminaron primero haciéndose los disimulados frente a la democracia que estaba en peligro. En segundo lugar, se pusieron a la defensiva y finalmente terminaron aplaudiéndolo. Entonces, esa dinámica es igual. Igual sucede con Vizcarra. O sea, más que un plan concebido, los medios reconocen la realpolitik de la fuerza gubernamental y entonces se allana. Entonces, si el presidente Castillo, si Castillo como presidente hubiera actuado con fuerza en sus temas y eso con respaldo social, la prensa evidentemente no hubiera tenido fuerza para erosionarlo. Por alguna razón, la prensa realmente opositora, realmente democrática, a nuestro juicio, está reducida a pocos medios de comunicación y algunos medios de redes como el que estamos aquí en La Abeja y la Coordinadora Republicana. Pero la verdad es que solamente los errores grotescos, la falta de iniciativa, la incapacidad manifiesta, el hecho de no poder armar siquiera un gabinete sostenible en el tiempo en este año, eran vulnerabilidades que hacían que fácilmente la prensa se ponga en una posición distante, crítica, sino opositora. La prensa por vocación, ¿no? Creo que no sé quién lo decía, creo que Pedro, es por naturaleza oficialista. Siempre está del lado del gobierno. Eso lo decía Genaro Delgado Parker. La televisión y la prensa tiene que ser oficialista en el sentido de que tiene que respaldar al gobierno. Solamente cuando empiezan los desastres es que se coloca en un plano de oposición, porque me decía él con lógica, si la prensa se va a poner a combatir a un gobierno porque no le gusta, entonces la inestabilidad reina. No dejaba de tener razón, ¿no? Pero esa es una apreciación verdadera. La prensa siempre se plega al poderoso. Y en este caso, Castillo ha demostrado, a pesar de tener todos los poderes en sí, simplemente los ha desperdiciado y en consecuencia hoy día se encuentra efectivamente apabullado por una prensa que, por cierto, no es la responsable, sino la prensa es el reflejo de lo que viene pasando. Habla de las denuncias, habla de las acusaciones, habla de la falta de pruebas, y yo diría, ¿de dónde viene eso? ¿De la prensa? No, está viniendo de las fuentes de la Fiscalía, de quienes están investigando por mandato de la Constitución. ¿Y las fuentes de la Fiscalía cuáles son? Son las declaraciones, los dichos, las deposiciones de todos los compinches de este señor que con él entraron a gobernar y empezaron pues desde el primer día a hacer trozos el aparato estatal. Son esas declaraciones las que lo están incriminando. La prensa solamente está reflejando, está tomando. Le podrías tú decir que quizás tiene un tono un poco encendido, pero ya esa es parte pues de los usos y costumbres. La noticia, el hecho falso de que la señorita hermana del presidente trafica influencias, eso es un hecho que nace de la propia realidad y es la Fiscalía. Las declaraciones de Bruno Pacheco ahora sobre la tesis, sobre los ascensos militares, sobre si habría o no procurado la huida de él mismo, son declaraciones de una persona que da su testimonio y que de repente se convierte en colaborador. Creo que hay que poner las cosas en su sitio, pero ya estamos acostumbrados a este discurso que no tiene fundamento alguno, es un discurso mentiroso. No es cierto de que la desgracia que vive Castillo tenga como fuente la actitud de la prensa que ha sido siempre en contra. La prensa no ha estado primigeniamente en contra de Castillo, para nada. Esta prensa que venía ya domesticada en la época de Lagarto estaba llanamente, estaba dispuesta
a articularse, sin duda alguna, con Castillo, si es que Castillo le daba ciertas prebendas, hacía ciertos quecos, ciertas cuestiones, estaba lista para darle el sustento que ya estaban acostumbrados, porque ya sus rodillas ya estaban dóciles para doblar la cerviz también frente al poder de turno. Entonces, no mintamos, las cosas no han sido así como dice el presidente en su mensaje a la nación. Completamente de acuerdo, Ángel, tú lo has descrito tal cual, porque recordemos que cuando empezó su gobierno, la prensa no fue opositora, pese a que desde la campaña ya el partido de gobierno había demostrado hostilidad hacia los medios, en los mítines se agredió periodistas, se hablaba de prensa basura, y la composición inicial del gobierno fue un desastre, ¿no? Tú te acordarás que no pudieron ni siquiera completar un gabinete el primer día de juramentación, y aún así la prensa les perdonó todas esas cosas. El primer gabinete lleno de improvisados, la prensa no dijo nada, más o menos que le iban perdonando todo como a un niño malcriado, ¿no? Pero llega un momento que es insostenible, ¿no? Y hoy día tenemos Así que es. hoy día incluso los medios de la izquierda, como la República, tienen que reconocer ante las evidencias la catástrofe que es el gobierno y ante los avances, las investigaciones y los testimonios que van apareciendo, no les queda otra cosa que publicar todo este evidente cuadro de corrupción y de incapacidad que rodea a Pedro Castillo. Entonces, claro, siempre él recurre a estos argumentos de victimización, ¿no? Entonces, la prensa es mala, la oposición es mala, la oligarquía esta que él se imagina, no sé, que está conspirando en contra del gobierno, porque habló de una oligarquía poderosa, de una élite también. Pero en otra parte del discurso se refiere a la oposición política que también conspira contra él y que le da una bofetada, dice, ¿no? Y que ahora él extiende la mano. Vamos a verlo si tenemos el video. Este primer año he recibido una bofetada en una mejilla de aquellos que no aceptaron perder legítimamente en las elecciones presidenciales con el voto consciente del pueblo peruano. Pero en este segundo año no voy a poner la otra mejilla, sino extenderle la mano para trabajar juntos en beneficio del pueblo, a partir de los objetivos nacionales de desarrollo que espera nuestra patria en marco de la política nacional del gobierno presentado para el 2021-2026. ¿Te das cuenta que Sí, es un poco contradictorio también, ¿no? Porque totalmente. por un lado golpea y por otro extiende la mano, Claro, no, pues eso es, va pues, o sea, jugando con los argumentos, ¿no? viejo truco, viejo truco. Mira tú, esto que dice Castillo es realmente gracioso. Él dice que ha recibido una ofensiva de quienes nunca, desde el primer momento, jamás aceptaron su triunfo electoral. Vamos a suponer que eso es cierto, ¿ya? Los picones, que en ese momento alcanzaban casi el 50% de los sufragios, estuvieron en contra. Pero ¿cómo explica que este porcentaje de gente, que por cierto es menor, porque a la hora que un presidente asume, inmediatamente hay un voto de esperanza y entonces rápidamente el presidente alcanza 60, hasta casi, podría estar bordear los 70%, porque la gente quiere que el nuevo presidente, más allá de cómo votó, haga las cosas bien por el destino del país. Bueno, ¿cómo explica entonces Castillo que este grupo que no quería reconocer su triunfo y que le ha dado bofetadas, etcétera, haya alcanzado el porcentaje cercano a los 80% que concurren en la desaprobación de él? O sea, ahí significa que más de la mitad de los electores que creyeron en Castillo, ¿no? Hoy están absolutamente en contra. Y entonces, ¿cómo es posible que él teniendo el gobierno, con todo lo que significa el gobierno, 1.350.000 funcionarios a su servicio, 180.000 millones de soles que maneja él el presupuesto con el ministro de Economía, el jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe de la Policía Nacional, el dueño de un conjunto de instituciones en toda la República, no haya podido, digamos, mantener su porcentaje inicial y quizás avanzar y tener una legitimidad mayor? Entonces, este argumento de la bofetada y de los resentidos que nunca quisieron reconocerle a él su triunfo, se cae, se desmorona. Y me trae a colación esto, ayer vi una espeluznante entrevista en el Canal 7 de dos analistas que yo conozco,
tratando de justificar lo indecible. Claro, la gente tiene un grado de inteligencia, no cae en la cosa burda de algunos fanáticos, pero el esfuerzo de ellos es encomiable. Entonces, uno de ellos dijo lo siguiente, ¿no? Que el error del gobierno había sido haber roto el financiamiento que le daba Vizcarra del comienzo, porque si eso se hubiera producido, no hubiera habido una actitud tan negativa de la prensa. Mira tú ese tipo de argumentos que efectivamente no deja de tener algo de razón. Es inmoral de escuchar eso, pero así funcionan las cosas. Si realmente Castillo hubiera tenido un trato económico con ellos, ¿no? La prensa hubiera sido mucho más condescendiente, hubiera sido en sus términos aplaudido y hubiera sido plausible con este gobierno, ¿no? O sea, faltó mermelada. Sí, pues faltó, eso es lo que dijo mi amigo Lara en el Canal 7, ¿no? Un periodista, ¿cómo se llama? Ricardo Lara, Roberto Lara, no me acuerdo su nombre, pero tú lo conoces a él, es conocido, él estuvo en Radio Libertad mucho tiempo. Dijo que ese es un error, en no haber negociado con los medios y haber mantenido la torta publicitaria que le daba Vizcarra y el lagarto Sagasti. En eso no hay que tener razón, pues. Pero mira tú el argumento. Bueno, que es un argumento, digamos, que renuncia bastante al tema ético, ¿no? Ah, olvídate, es que eso no existe, ya es pedir demasiado. Lo que el otro exige es eficacia. Claro, Claro, la claro. política también tiene un rostro de eficacia, ¿no? Sí, pues así es verdad. Bueno, Increíble. hay otro momento en ¿Qué más discurso, tenemos? hay otro momento en discurso en que Castillo se refiere a las investigaciones en la fiscalía y habla sobre este asunto que investigan a su familia y todo esto. Vamos a verlo. A ver, Reconozco el trabajo que se hace desde el Ministerio Público y el Poder Judicial, pues en esta nuestra patria padecemos sed ancestral de justicia, la que debe impartirse por igual y sin distinción de ideologías y colores políticos. Aun cuando se injuria a mi familia a diario y se ofende la majestad de la Presidencia de la República, me someto a la justicia para aclarar los delitos que se me pretenden imputar. Puras eso es palabras. contradictorio, porque ha hecho todo lo contrario, ¿no? Ha hecho todo lo contrario. Ha rehuido y se ha protegido en su inmunidad. Inmunidad que la tiene, yo no discuto, yo soy de los que, en eso soy clásico en mi pensamiento constitucional. Yo sí creo que el presidente tiene fuertes inmunidades, pero no se condice con lo que ha manifestado en el discurso, porque si la persona No, realmente tuviera disposición, se despoja de su inmunidad y se pone al servicio de la justicia como cualquier otro. No lo quiere hacer porque sabe que no debe hacer. claro, porque su estrategia de defensa todo el tiempo se ha basado en impedir la investigación, en que no Así se es. investigue, en que no entren a Palacio de Gobierno y en precisamente recurrir a que la Constitución lo protege para no ser investigado ni acusado. Entonces, él dice, me someto, lo cual son palabras que te lleva el viento, porque en la práctica no se somete a Mentira. nada. No se ha Claro, sometido a nada. Aquí hay que decirlo. Yo he visto a otros funcionarios, a otros parlamentarios, a otra gente que ha hecho el gesto, por lo menos, de decir me quito mi inmunidad, me someto, porque el que no la debe, no la teme. Bueno, ya está bien. Esa es una forma de defensa. Pero en este caso, eso no ha sucedido, señor presidente de la República. Usted ha hecho todo lo contrario y no venga aquí a mentir al país en un discurso oficial. claro, porque incluso aquel que dice me someto y que me levante la inmunidad, no es fácil y no procede por el simple hecho de decirlo, sino que hay todo un procedimiento que tendría que someterse, pero ni siquiera de palabra Mira, lo hace en la práctica. él ha podido perfectamente recibir en su despacho, bueno, lo hizo a la fiscalía al final, luego de un carnaval que uno nunca termina de entender por qué se trasladó no con el pueblo, por supuesto, sino con la policía, con un ejército de policías. Incluso los pocos transeúntes que estaban por ahí lo insultaron, le gritaron como correspondía. Pero él ha podido perfectamente recibir a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República en su despacho, a puerta cerrada. Y hubiera sido una forma de decir me someto. Más allá de las implicancias que, de mi punto de vista, no tenían ninguna,
yo en eso soy duro, porque son gestos, pero ni en los gestos este señor ha querido abrir la posibilidad de una disposición a ser investigado. Y no porque tiene la conciencia sucia, pues si él sabe mejor que nadie lo que ha hecho. Y entonces sabe que cualquier gesto heroico de abrirse a los que están investigando resultaría súper peligroso. Y es mejor entonces pertrecharse, guarecerse, encerrarse en las fortalezas de las inmunidades. Ahí está más tranquilo, ¿no? Y hasta ahora permanece ahí, hasta ahora permanece en eso. Lo único que mantiene a Castillo como presidente de la República es el régimen de inmunidades que le da esta constitución, a la cual paradójicamente él quiere cambiar. Hay que reírse un poquito. Sí. Ahora, Ángel, tú acabas de mencionar la necesidad de los gestos, ¿no? Dices que es un gesto lo que él ha hecho. Y yo también comentaba ayer en un programa en que estuve que me pareció que en el Congreso faltó un gesto más enérgico de rechazo a la presencia de este hombre, que todos coincidimos que con sus actos en este primer año de gobierno no solamente ha degradado la presidencia de la República, sino que ha enfangado toda la vida política nacional. Recordemos que él personifica a la nación y la situación que nos ha puesto. Y pese a que algunos me dicen, no, pero hay que respetar el protocolo, que eran las fiestas patrias, yo creo que faltó un acto más enérgico de muestra de rechazo por parte de la oposición a su presencia. No sé si retirándose todos en masa o de alguna forma manifestando este rechazo, pero a mí me dejó un sabor a que el Congreso falta un poco de energía, un poco de fuerza, y no sé si luego de ver esta demostración podamos tener todavía confianza en que el Congreso va a ser el escenario propicio para un desenlace de esta situación o tengamos ya que poner toda nuestra expectativa en lo que pueda hacer el Ministerio Público. No por la falta de energía por sí, en sí, que yo creo que sí la puede tener, sino creo que la gran debilidad de este Congreso no es la falta de energía, porque eso es una condición como casi natural, como que una vitalidad con que la gente nace. Puede que no tengan la vitalidad, pero lo importante es ponerse de acuerdo. Y claro, las debilidades personales, sustantivas, estructurales, se superan con el acuerdo, con la cooperación. Esa es una de las grandes ventajas del ser humano. El ser humano ha conquistado el universo, la Tierra, porque a diferencia de otros seres vivos, de otros animales, por ejemplo, el ser humano sabe actuar gregariamente, sabe cooperar. Entonces, uno solo frente a un león desaparece, pero si son muchos, los que lo atacan lo terminan venciendo. Esa es la habilidad de los seres humanos. Entonces, creo yo que sí, había que hacer un gesto, pero había que ponerse de acuerdo para que el gesto sea unívoco y contundente. Porque lo peor que puede pasar es que los gestos se dispersen, unos se vayan, otros se volteen, otros se queden, unos aplauden, otros no aplauden, unos gritan. Esa me parece porque da una imagen de desunión y los gestos ahí se pierden y ahí sí se ven como malcriados, ahí sí se ven pues como cosas esporádicas sin mayor sentido. Yo creo que el principal error es la oposición una segunda vez no haberse puesto de acuerdo qué cosa iban a hacer. Porque si se quedaban todos, también se quedaban todos. Eso es una forma de actuar. Y luego podían, pues, no sé, haber expresado algún otro tipo de cosas, haber sacado un letrero. En fin, no estoy dando ningún tipo de lección ahora, pero yo sí creo que lo que se debió hacerse de modo unitario, de modo tal de darle al país el mensaje simbólico de que había una oposición unida. Tengo la impresión que todavía están los rescoldos de las cenizas de la elección de la mesa directiva, que todavía hay unas brechas entre los bloques opositores, entonces los más radicales se han ido y los otros se han quedado, en fin, y esa imagen, repito, no me gusta y es peligrosa. Eso sí, porque demuestra la vitalidad. Ahora, yo sí no creo que hay que sacar conclusiones a partir de esto, porque repito, esto está más atado al pasado, a lo de la mesa directiva. Yo creo que el rol del Congreso, y podemos conversarlo después, va a estar en función a cómo camina el futuro, o sea, al mayor número de evidencias que empiece a salir por el lado de la Fiscalía y al mayor descontento social
que la gente empiece a manifestar en los próximos meses porque no tiene que comer y porque se siente en la intemperie. Creo que eso es lo que va a hacer que incluso el más tosudo, el más oportunista de los congresistas piense al final, al momento de dar su voto, cuando se presente la vacancia. Vacancia que tiene que ser presentada, por supuesto, en el momento oportuno, luego de una amplia conversación y coordinación, y no como un disparo, como lamentablemente, de mi punto de vista, fue por sobre todo la primera vacancia, que fue un disparo absoluto, que según me han contado, nadie, ni siquiera la bancada de quien la presentó, sabía. Esa forma de actuar es irresponsable. Creo que hay que decirlo. ¿Por qué? Porque juega con las armas, con las expectativas, y al final conduce a fracasos que en última instancia favorecen ¿a quién? Al enemigo, en este caso ¿a quién? A Castillo, y eso es un grave error, hay que decirlo, para poder los demócratas corregir y ser eficaces en el futuro. Sí, yo creo que has dado en el clavo en esto porque en el retiro del hemiciclo se notó una coordinación entre Renovación Popular y Avanza País, ¿no? Salieron juntos y automáticamente empezaron a tuitear, ¿no? Adriana Tudela, Norma Yarro, el almirante Montoya, diciendo prácticamente lo mismo, ¿no? Que estaban ofendidos por las palabras que había dicho y se habían retirado del hemiciclo. Y más bien en el sector de Fuerza Popular, que tiene una representación en la mesa directiva, se vio que algunos salían, otros se volteaban, incluso la vicepresidenta Marta Moyano le dio la espalda durante el discurso, ¿no? Lo cual, bueno, es un gesto importante, pero, y Me parece demuestra, más significativo, por ejemplo, que irse. claro, que Porque eso es más nadie se dio importante cuenta. también. El gran público, como te vas, no se da cuenta. Y más ahora que el Parlamento está vacío por el tema de la pandemia, peor todavía, tú no sabes si estás presente o no. En todo caso, lo que hizo Marta era más... Pero todo eso se arregla conversando, pues. Esas Sí, cosas de que acuerdo. estamos hablando se conversan y se toma una posición común, Claro, ahora tú has ¿no? mencionado una cosa interesante, ¿no? Que hay que recordar que cuando Vizcarra iba a ser vacado, hubo un primer intento y él era todavía muy poderoso y no se pudo, pero en el segundo intento, ante todas las evidencias, ya fue Claro. inevitable que el Congreso, que supuestamente él había armado su medida, tuvo que votar por la vacancia, Y si que lo no me equivoco. apoyaba, ¿ah? Era un congreso Claro, que lo apoyaba originalmente, cuidado. Sí, 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 y sí. creo que tuvo 105 votos, si no me equivoco, ¿no? Que es casi... Votación récord, votación récord. Mira, yo te digo, yo como analista, como lo que soy, si me hubieran preguntado un día antes, yo hubiera dicho no. Creo que hasta lo puse por escrito en algún artículo, en una columna que hice para el diario La Noticia, de que no había los votos. Por eso yo estaba fastidiado con el Congreso incluso, diciendo que están jugando con la vacancia y la van a devaluar y le están haciendo un favor a Vizcarra. Porque un mes antes, solamente un mes, habían presentado otra vacancia. ¿Te acuerdas? Cuando Sí, la señora claro. Carmen Roca, la secretaria principal de Castillo, hizo una serie de denuncias, una serie de hechos ilícitos que motivaron también una denuncia constitucional, una solicitud de vacancia, ¿no? Así es. Por más que hubo impacto, no alcanzó, quedó lejos la votación, y entonces un mes después volver a lo mismo, a pesar que esta vez la información venía de una carpeta fiscal y era diferente, parecía realmente aventurado. Nadie pudo predecir que 105 votos iba a tener esa votación. Y además hay que decir una cosa más, esos 105 votos se alcanzaron porque los partidos intermedios, los partidos vacilantes, los partidos ambiguos, oportunistas como el del señor Acuña, el de Podemos y otros más, se sumaron al coro nacional y hicieron posible la vacancia de Vizcarra. Mira, si queremos vacar en serio, y el almirante Montoya y Norma Yarro y compañía hablan en serio y quieren que el Parlamento vaque a Castillo, ellos tienen que conseguir los votos de Acuña, de Podemos, de Acción Popular y otras fuerzas más. Si están Esos hablando en son. serio. Porque si ellos se quedan con su posición solito ellos, nunca van a vacar. Entonces están solamente diciendo cosas que podemos aplaudirlas si quieren, pero son absolutamente ineficaces. Sí, de acuerdo, ¿no? Por eso recordaba el episodio de Vizcarra, que a todos nos sorprendió, porque
un poco más y era unánime, ¿no? Y fue una Claro, reacción claro, ante... solamente, mira, solamente votaron en contra que los morados y el grupo chiquitito que tenía, o sea, las dos fuerzas minoritarias Claro, fueron las que votaron a favor, ¿no? Y creo que hasta se abstuvieron. Entonces, la gente del Cura Arana, ¿no? Y la gente y los morados de Sagasti. Y por eso que claro, después se levantaron el Congreso y el gobierno, por no haber votado. Cosa ridícula, impensable, por cierto, ¿no? así es, exactamente. Entonces es cuestión de esperar que esto vaya madurando un Sí, poco y vamos a ver qué cosa sucede, ¿no? Ángel, al final del discurso, Pedro Castillo anunció dos temas, ¿no? Y dijo, yo quiero hacer dos pedidos y solamente hizo uno, se olvidó o quiso omitir el otro tema y tenemos el texto del discurso a que ver, ha circulado para ver qué es lo que no dijo. Y él dice, no quiero terminar sin antes de hacer dos pedidos. Y acá está lo que no dijo. Conmino a los ciudadanos que se encuentran prófugos de la justicia y que el país reclama su comparecencia a entregarse a las autoridades, pues el Perú quiere saber la verdad. Esto lo omitió. Pasó de frente al segundo tema, ¿no? Donde dice que el Congreso de la República trabaja en los proyectos de ley enunciados, bueno, etc. Eso sí lo leyó. Entonces, es curioso que este punto que se lo habían puesto en el discurso, en que invocaba y combinaba a su sobrino y al ministro prófugo a que se entreguen, él lo encontró ahí y lo saltó, ¿no? No sé si ante la avalancha de gritos que empezó en ese momento final, quiso apurar el discurso o ya lo había previsto no decirlo porque no le parecía ya un acto de cinismo demasiado grande, incluso a él mismo, y dijo, sí, mejor pues. no digo esto, o tuvo alguna otra razón, pues no le pareció que no era oportuno. No, sin duda alguna, pues, eso demuestra que este discurso se lo hacen asesores, gente que escribe, punto, y que ni siquiera él lo reflexiona antes, ¿no? Porque si no, realmente era ridículo ponerlo ahí, y además queda en evidencia porque como lo han repartido, como dice, como manda la ley dice que se reparte el discurso, entonces, claro, ahí queda estampado lo que fue una voluntad no nata, un Sí, aborto, pues, un aborto político. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque la verdad, si lo piensa mejor, era una necedad, pues porque lo último que quiere Castillo para mantenerse en el poder y todos ellos es que capturen a esta gente, porque esa gente, cuando se sepa la verdad, va a liquidar el régimen, definitivamente. Entonces, ponerlo ahí era una imprudencia, casi una maniobra de los opositores, podrían decir algo, que le filtraron algo, le pusieron ahí un truco, por decirlo así. Entonces, sí, claro, exactamente. el señor Castillo y compañía no pueden plantear en serio que se capture a nadie más. Deben lamentar mucho la entrega, ya por razones, parece, personales y de salud de Pacheco, porque les abre un frente mayor. Hoy, o sea, antes de que Pacheco se entregara a la justicia, estaban fregados y hoy día están más fregados que antes, ¿te das cuenta? Y si mañana Silva se entrega, la fregadera va a ser mucho, mucho, mucho mayor. Y así, y si se entrega el sobrino, peor todavía. Entonces, o si lo capturan. Entonces, es una cuestión de Estado, es algo lógico. En la medida que se conozca la verdad, como dice el último párrafo, el único refundido, el único que se va a fregar, vamos a hablar con lenguaje criollo, ese es Castillo y nadie más, porque todas las decisiones van a converger como un imán hacia él, porque la fuente de actuación criminal de todos ellos fluye del magma castillista. Él es la fuente, es la matriz, es el horno del cual salen todos estos productos que efectivamente delinquen aquí y allá. Si no hubiera habido ese horno, que es el poder que tiene Castillo, jamás nos hubiéramos enterado que existe un Samir Villaverde, menos el señor Pacheco y nunca el señor Silva, jamás. Gracias Así es. al poder institucional enorme que goza Castillo, estos personajes cobran vida recién. Así es, de acuerdo. Sin duda que él optó por finalmente algo coherente y no leyó ese párrafo porque lo iba
a poner en evidencia más bien como un tonto, ¿no? Como políticamente poco sagaz pedir que le pongan a uno la No, guillotina en y el dirá, cuello. Y y de está repente me hacen caso y me friego. claro, De y repente me poco hacen caso. Claro. los convino a entregarse, vienen corriendo y cae el gobierno, ¿no? Pues, ¿no? Porque Políticamente. creen que lo va a proteger, creen que lo puede proteger. El gran problema es que a pesar que ha habido intentos y los han protegido, la capacidad de protección de este gobierno por su debilidad también es limitada. Entonces no lo puede proteger indefinidamente y eso hace que más mañana, o más tarde o más temprano que tarde, esta gente termine siendo capturada o termine finalmente rindiéndose y entregándose a la justicia. Esa es la lógica de las cosas. Es la Claro, propia sí. debilidad gubernamental. No estamos en Venezuela, en la Venezuela de Chávez, donde él era imponente y un grito pues hacía que todos los fiscales declararan que fueran inocentes todos. Y al contrario, hubieran perseguido, nos estarían persiguiendo a nosotros por haber hecho calumnias y mentiras contra Castillo, si estuviéramos Ah, en la sí. época en chavista, ¿no? Sería al revés Felizmente, la actuación del Ministerio Público. Efectivamente, eso hay que felizmente el Perú tenerlo muy en todavía cuenta. tiene instituciones y todavía resiste a estos embates. Muy bien, Ángel, hemos llegado al final del programa. Creo que aparentemente hemos circulado en torno a ciertos hechos que no son del fondo del discurso, pero la razón de ser es que el discurso no tenía fondo, ¿no? Entonces, Así había que es. analizarlo a partir de estos hechos políticos que Castillo menciona o incurre, porque más allá de eso, el resto del discurso ha sido una lista Mira, de actividades ministeriales y nada más, ¿no? así es, de pacotilla, de rutina. Mira, este discurso, y todavía presentó 2 tomos al final, es como su tesis. Primero que se le han hecho otros, eso es definitivo. Y segundo lugar, es una retahíla de lugares comunes, de copy-paste de todo lado, donde no tiene ninguna sustancia. O sea, no hay ahí no está el pensamiento de Castillo, entre otras cosas porque no lo tiene. Entonces, esto es una réplica de la tesis llevada a mensaje presidencial. Ni lo hizo, ni tiene ningún contenido, y todo lo demás es plagio tomado de todos los ministerios, que en este caso, bueno, es válido, pero está en esa dimensión. Una réplica de la tesis que ya sabemos que fue totalmente falsificada por las declaraciones, ni más ni menos que de su secretario personal, el señor Bruno Pacheco. Perfecto, nos quedamos con esa idea final que yo creo que grafica perfectamente lo que hemos tenido el día de ayer, ¿no? Una nueva versión de la tesis plagiada de Pedro Castillo. Claro que sí. Sí, Bueno, sin duda. Listo, Ángel, nos despedimos. Será para una mirada hasta el al día lunes. hasta el día lunes.